Bueno, gente, muy, pero muy bienvenidos a otro episodio del Diván de los Héroes Podcast, otro episodio en el que vamos a estar hablando del recorrido de Ultimate Spider-Man y en esta ocasión vamos a hablar de los números 17 y 18 y por supuesto que me acompañan como siempre mis queridísimos amigos Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy? Yo estoy un poco distinto que otras veces en relación a esto cuando abordamos las locas aventuras por las que nos lleva el señor Jonathan Hickman. Es un tema que voy a dejar ahí sobre la mesa para que lo vayamos retomando mientras comentemos estos dos issues, y es que al día de hoy, al momento de grabar este programa, sabemos cuándo será el final de Ultimate Spider-Man, por lo menos de la etapa Hickman. Eso me ha generado sensaciones, me está haciendo un poco resignificar las lecturas anteriores, la lectura actual y todo eso, así que yo voy a estar un poco en ese plan, como de persona contemplativa mira el ocaso mientras habla de Ultimate Spider-Man, un meme, por supuesto, absolutamente universal, que todos nos podemos imaginar, que es como el meme clásico de alguien mirando al horizonte, pero con un issue de Ultimate Spider-Man en la mano. Pero yo estoy en esa. No sé si ustedes estarán tan contemplativos como yo, o no, quizás se complica menos la vida entre ustedes. La cosa está como expectante, ¿no? Justo, y creo que con estos números también. Perdón, ¿ese es un chiste de Fantastic Four? No, 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 Porque no, no. estas últimas semanas han sido así, de la cosa esto, la cosa lo otro. Es Perdón, verdad. me llamo Es más, Celeste. estaba pensando cuál habría sido el chiste y me acabo de dar cuenta que, claro, la cosa está expectante. Podría ser algo que un diálogo de Fantastic Four. Es Ben una Grimm lástima que. mirando intensamente, viste, como Sí, la cosa está expectante. sí, y es raro que no haya habido tantos así, porque The Thing is, eh, o sea, existe en inglés. O sea, que podría haber sido una cosa, podría haber sido un diálogo de la película, y no es algo que nosotros hacemos o tenemos en chiste por otro idioma, ¿no? Que es como decir la cosa, absolutamente cualquier cosa, literal, de vuelta, duplico, en la vida, ¿no? La cosa se está poniendo copada y uno está pensando en el cómic y en realidad estás hablando de que la cosa se está poniendo un sombrerito simpático, una copada, de fiesta. Así que es raro que no haya habido ningún chiste. Pero bueno, no era un pan intended de Fantastic Four, sino que hablaba de los cómics de los cuales estamos hablando. Como que está expectante la cosa. Te cagué el Porque día, Tommy, perdona. sí, 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 ya está. Todo el día pensando en todo lo que voy a decir va a ser el no chiste de los Fantastic Four. Porque estamos como ahí, como de vuelta, en esos momentos no tan definitorios, donde como en el ojo del huracán, ¿viste? Cuando se está preparando todo, donde estamos ahí lentamente avanzando pasito a pasito cada numerito. Estamos como, bueno, se va a ir todo el carajo en cualquier momento. Bueno, sabiendo justo esto que decía Alan, que a día de hoy ya sabemos que Ultimate Spider-Man, por lo menos como lo conocemos ahora, tiene una fecha de finalización, me parece que está bueno pensar que no es algo que pasa mucho cuando a las series les va bien, que se empieza a alargar, que la empiezan a estirar, que empiezan a, en muchos casos bien ejecutado, en otros claramente no tanto, te vas dando cuenta cuando la casa de las ideas se empieza a quedar sin ideas. Y me gusta que, digo, creo que lo vamos a duelar todos acá, a Hickman, a Checheto, por supuesto a Messina, que también se ha ido ganando un espacio en nuestros corazones, pero me gusta que sea una cuestión en donde se nota que hay una historia para contar, hay tantos números para hacerla, o hay una historia para contar, decidimos hacerla en tantos números, obviamente que tenían que converger tanto las otras series como el evento que va a salir posterior al último número de Ultimate Spider-Man, pero más allá de pensar en posibles tie-ins, que por supuesto siempre pueden estar presentes en los eventos, creo que fue un universo que estuvo hecho para contar una historia en específico, con una idea, con una razón en particular, con ciertos personajes elegidos también por cuestiones en específico. Y me gusta pensar que no va a ser algo que eventualmente nosotros vamos a estar acá hablando con ustedes y contándoles lo que venimos leyendo y nosotros ya nos vamos a dar cuenta que, uy, esto. Y bueno, no sabemos cómo la siguen después de esto, qué bodrio, me aburrí. Es decir, nada, por supuesto, nada dice que no, que después digamos, de este evento que va a haber en el universo Ultimate, no vaya a haber un relanzamiento en donde esto que estoy diciendo posiblemente pueda pasar. Pero me gusta que este run en particular, que para mí es tan inmaculado de Hickman y Checheto y que me ha dado tantas alegrías, va a cerrar de alguna manera que ya tienen vista, que ya saben, que ya está planeado. Y creo que número a número todos nos hemos ido dado cuenta que hay cosas de números anteriores, como decía Alan, que se pueden resignificar.
que en realidad hoy en día tienen valga la redundancia, significado, interacciones de Gwen con MJ que ahora podemos ver en otra luz, porque sabemos cosas de Gwen que antes no sabíamos. Así que creo que, más allá de saber que todo es finito, le tengo mucha fe a que todo lo que venga después de ahora va a ser un cierre digno para esta serie. Sí, también no vamos a llegar a ver el momento donde vamos a estar, no sé, issue 70 y Tommy va a estar puteando porque Greg Land agarró el dibujo de Ultimate Spider-Man, ¿no? Y exactamente, o sea, es bueno saber que no va a llegar a eso, pero bueno, nada, lo bueno dura poco, dicen, y creo que eso aplica bastante a esta cuestión, pero a mí más que nada lo que me ha hecho resignificar, que ahora lo comentaremos un poquito, es más que nada el hecho de que no queda tanto por delante. A mí lo que más me ha hecho resignificar es eso, o sea, porque es cierto que lo que se anunció es que Ultimate Spider-Man va a concluir en el 24, o por lo menos que Hickman y Checheto se bajan de entonces. No se dijo nada si vuelve a salir un Ultimate Spider-Man número 1, si siguen un número 25 con otro equipo creativo, no se sabe. Pero que esto que estamos leyendo hasta ahora va a terminar en 6 issues, lo cual quiere decir que para el día de hoy, cuando comentemos los 2 issues que vamos a cubrir el día de hoy, vamos a haber cubierto 3/4 del total. O sea, nos queda una cuarta parte, nos quedan 6 issues por delante. Y hay una diferencia entre agarrar mes a mes un issue sin saber qué hay por delante, que saber, en 6 issues esto va a concluir en algo, va a llegar a una suerte de cierre, de clímax, lo que fuera. Y La eso, cosa va a llegar a su fin, diría Tommy. exacto, la cosa va a llegar a su fin, la cosa se está terminando. Bueno, nada, mejor no ejemplifiquemos qué pueda estar pensando Ben Grimm si habla así sobre sí mismo. Pero, pero sí, hay una cuestión de este universo nuevo, tan abierto, tan distinto de lo que venía siendo todo, que con tantas infinitas posibilidades, saber que la línea de meta no está tan lejos, cambia como uno ve la cosa. ¿No, Tommy? Me estaba riendo fuerte por el comentario anterior, pero sí, teniendo información de la historia de eventos pasados, Ultimatum creo que es el que me llega, el que me pesa más. No, la puta madre, ¿por qué haces eso? Sí, Ultimatum, un hermoso evento del universo Ultimate que destruyó todo lo que se había construido y lo que se podría haber construido, que tuvo que venir alguien llamado Hickman para tratar de solucionar las cagadas que se habían mandado posterior a Ultimatum, y que podría, sí, me imagino que no va a tener nada que ver porque Dennis Camp, que es el que escribe el evento que se viene, está muy lejos de Loeb y compañía. Pero, pero así todo, podría ser este gran evento que cambie el status quo de todo, de todas las series, tanto de Spider-Man, lo que nosotros creemos va a ser un relanzamiento de lo que podría ser absolutamente cualquier cosa, desde Richard siendo Spider-Man porque Peter se murió, porque Peter se retiró, porque lo que sea, Harry siendo Spider-Man por alguna extraña razón, Peter le falta un brazo y sigue siendo Spider-Man, no sé, puede pasar absolutamente lo que sea. Un poco la gracia de Universo Ultimatum es que no está atado a nada, salvo a ciertas reglas de la industria que creemos que se mantienen. No sé, la serie exitosa no se cancela, entonces sería raro, pero Hickman es un escritor que es un escritor raro, con leyes de la industria que a él no le aplican, entonces podría no cancelarse la serie, pero el cambio del equipo creativo es muy posible. Por ahí dentro de ¿cuánto es? 6 meses, un poco antes, por cómo funcionan las estúpidas y sensuales solicitations. Para mí es uno de los pecados modernos son las solicitations. Por un lado te muestran un poquito del futuro, es una ventana del futuro, pero por otro lado te arruinan cualquier tipo de sorpresa. Imagínense si estuviéramos leyendo Ultimate Spider-Man y nos damos cuenta dentro de 6 meses que termina la serie ahí y no te ponen un The End al final y nos quedamos todos mirándonos diciendo cómo esto termina acá. Pero bueno, ya sabemos que eso va a pasar. Y, y bueno, con la misma Solitation por ahí nos damos cuenta que ella se anuncia un Ultimate Spider-Man 1 de nuevo, o continuando la numeración con otro equipo creativo y bueno, y ahí pensaremos qué hacemos. Pero o sigue Hickman y no pasa nada y es todo marketing y no nos la creímos y todos se ríen de nosotros y Hickman no se quiere ir de la serie y sigue porque la escribe de taquito mientras puede seguir escribiendo otras cosas.
Porque efectivamente, mientras Hickman está escribiendo esto, está al mismo tiempo haciendo un evento medio chiquito, por ahora, medio chiquito, una serie evento cósmica con un montón de personajes dentro de Marvel, que también requiere cierto laburo extra. Pero bueno, Hickman puede escribir entre 3 o 4 series mensuales, porque lo ha hecho, entonces no pasa nada. Pero todo depende de lo que él quiera. Así que es como que estamos un poco en el aire todavía y expectantes de qué es lo que va a pasar con esta serie y qué es lo que sigue para la historia, porque puede tener desde un final súper abrupto, desde un final súper abierto, porque el desarrollo del personaje va a seguir en el evento, que sería raro también, porque Dennis Camp no escribió nada de Spider-Man, entonces sería como raro que tenga tanto protagonismo como para sufrir un cambio grave, pero de vuelta, es el universo Ultimate, acá vale todo. Perdón, tengo una duda, acá voy a jugar una vez más mi carta, ya está un poquito gastada, de juego más de visitante que de local en el universo Marvel, con esto que decía Tommy recién. De, ¿ha hecho Marvel mucho esta movida de... O sea, son dos preguntas que tienen que ver con esto justamente. Una es si Marvel es de hacer estas movidas de engañarte con las solicitations. DC lo ha hecho, a veces, puedo recordar algunos ejemplos. Em, y la otra es, ¿qué onda con Hickman? O sea, ¿tiene tanto libre albedrío dentro de Marvel como que... eh, el Galactus de los guionistas donde nadie se le puede poner ni nada por el estilo? Eh, lo de las solicitations, o sea, sí, ha engañado, tampoco ha sido ay, ¿cómo se llama? El Modus tipo operandi. no, no, bueno, el tipo que armaba planes malévolos y no me puedo acordar el nombre porque en base a su nombre se hizo la palabra. El Maquiavelo. Tampoco ha sido Marvel Ah, el Maquiavelo de las estaba solicitations. pensando en Luthor de No, Maker. No, no, Alan, Maquiavelo, la vida real. Maquiavelo, la Yo vida estaba real. pensando el doctor Doofenshmirtz, el de Phineas y Ferb, no sé. No, Maquiavelo. No ha sido Marvel el Maquiavelo de la Solicitation. Tampoco es que juega tanto, pero, viste, a veces tira en los detalles de la Solicitation, escriben cualquier cosa. Algún título que lo venden como, no sé, la otra vez pasó muy hace poco, vendían Thunderbolts como Thunderbolts y cuando salió el número, ese Thunderbolt 6 ponele, no se llamaba Thunderbolt 6, se llamaba New Avengers 1, ¿viste? Una cosa así. Entonces lo habían cambiado. eh, y así cosas donde suma el marketing, pero no es que te están mintiendo absolutamente con, no sé, no mostrarte un cómic que sale o algo así que vos digas, oh, mirá, se la rejugaron. No. Pero, así que podría pasar tranquilamente que en la solicitation diga Amazing Spider-Man, no sé, 1. Spider-Man vuelve a la historia clásica, ¿viste? Y una cosa así, y después nos damos cuenta que Jonah Jameson era Spider-Man, la historia clásica no existía, y no sé, y alguna cosa así loca, ¿viste? Y por otro lado, lo de Hickman, no sé si es el Galactus de los cómics que tiene libre albedrío, porque justamente no lo tiene, pero es en Marvel uno de los pocos que debe decidir muchas cosas él, lo que quiere y lo que no quiere, y lo que le dan y lo que no le dan. Y probablemente si un día él dijera, che, quiero escribir Daredevil, a partir de ese momento, el actual run de Daredevil, sea o no exitoso, le van a decir, che, flaco, te quedan 3 meses como mucho, así que anda terminando. Hickman is Así. coming. Sí, exactamente. Ahí sí es Galactus. Pero ¿qué le pasa? En la serie anterior de los mutantes surgió una situación donde que para mí era mi miedo desde el principio con esto, que le pasara lo mismo, donde Hickman estaba escribiendo una serie regular muy exitosa, que le iba claramente muy bien, pero que él tenía una idea planteada que no se iba a poder respetar, ¿no? Él es como que con Ultimate Spider-Man podría haber pasado lo mismo, ¿no? Por ahí Hickman, imagínate que llegó y dijo, muchachos, mi historia son 24 números. Yo en 24 cierro todo. Y viste en Marvel como es, que es muy exitoso, que no me puede cerrar acá, que haceme 5 números más, que 10 más, que déjame la historia abierta, si yo la sigo con otro personaje. Y Hickman dijo, no, mira, flaco, en 24 números te cierro. Arranca, termina, me voy y ya está. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. En X-Men pasó que el tipo en un momento dijo, 24 números termino, y Marvel le dijo, mira,
vos no podés terminar en 24 números. O sea, lo lamento, pero me chupa un huevo. No podés terminar en 24 números esta historia porque me está haciendo ganar un montón de guita con un montón de series. Este status quo no se termina cuando a vos se te canta, esto va a seguir, punto final. Y con cierta razón, imagínate que estos 24 números eran 2 años, Marvel le dijo, esto va a durar 4 años. Y Hickman no se iba a quedar 4 años escribiendo una serie regular, inventando, jugando a ser un escritor en los 60s, en los 70s, inventando, no sé, entre comillas, imagínense, relleno. No es relleno la palabra, pero imagínate que tuviera que escribir relleno como para mantener su plan original, ¿no? De transformar de estos 2 años que él tenía planeado, terminarlo en 4. ¿Qué hacía en esos 2 años que no tenía planeado? Tenía que inventar historias. Y bueno, y eso hacía que Hickman se quedara clavado 4 años en una misma serie, que por más que podría ser exitosa, a Marvel le sirve que Hickman sea esta cosa casi endiosada que te cae en tu serie y una serie que estaba vendiendo poco o una serie que no estaba vendiendo o una parte de tu universo donde estaba medio olvidada, como la parte cósmica, que vos lo metés a este tipo y de la nada aparecen ventas, aparecen muchas ventas, aparecen conceptos buenos, aparecen con ideas de las que puede salir algo, y es como un puntapié. Después no lo sigue Hickman, pero ya tenés el inicio de esa cosa ya arrancada. Lo hizo con el universo Ultimate, que iba a ser Donny Cates, pero Donny Cates se olvidó las cosas, y lo hizo con Ultimate Invasion. El inicio de este universo Ultimate lo hace Hickman, después él sigue escribiendo Spider-Man, pero se desligó del tronco, de la columna vertebral del universo, no la hizo él. Que podría haber hecho, como podría ser el caso, Hickman hizo 20 números de Spider-Man y ya está. Y eso fue lo único que hizo en el universo Ultimate. La parte heavy la cuenta Dennis Camp. Que es raro, porque el escritor grosso que la debería hacer es Hickman, pero Hickman ya está más allá del bien y del mal. Bueno, a mí justamente me llama la atención esto, es decir, yo sé que hay guionistas que tienen un peso específico enorme y que podrían ir o no por ahí consumiendo otros planetas, quizás con un casco violeta grandote en la cabeza o no, no lo sabemos, pero me llama mucho la atención, o más bien, desde mi desconocimiento me parece muy entretenido ver quizás hasta qué punto estas cosas se deciden o no por lo que Hickman elige hacer. Muchas veces hemos charlado acá en relación a otras cuestiones, como las movidas editoriales te condicionan un montón digamos, decisiones de lo que termina siendo la trama, los personajes, sus desarrollos, etcétera. Y me parece que es bastante, nada, siempre es como una especie de capa extra que uno le puede encontrar a la cuestión. O sea, si te gusta un título y lo vas siguiendo, poder ir viendo un poco el detrás de escena del título puede ser una cuota de entretenimiento también. Obviamente, si te gusta, si te interesa, pues también te puede importar un carajo y está bien si ese es el caso. No, y también Hickman ya había demostrado habilidades prometedoras con Spidey primero en Fantastic Four y después cuando estuvo en la mini historia en el Amazing Fantasy 1000, que hizo medio una cosa de The Council of Peter Parkers, extremadamente divertida y mucha gente lo empezó a pedir desde ese momento y particularmente después de esa historia con más fuerza. Así que me parece que había tanto unas ganas de él como la Spider Office, que no digamos, a veces parece que son medio bobos y que vienen medio atrás, pero para oler negocios no tanto. Y me parece que la vieron como una excelente oportunidad para darle algo que no sea la principal, que todos sabemos que tiene una cosa totalmente. Es un compromiso diferente, tanto para la historia como para los escritores en sí, meterse en esa. Ya sabemos que muchos escritores de cómics han sido muy vocalmente, digamos, han estado muy en contra de estar en Amazing Spider-Man por todo el backlash que les puede llegar a venir, por las amenazas de muerte, y por no querer quedar pegados a un público por ahí tan demandante, porque en realidad la demanda no es real, sino que siempre a nadie le va a venir bien lo que hagas por alguna razón, porque es así. Y me parece que Hickman la hizo muy bien también sabiendo dónde meterse, metiéndose no solamente en una continuidad alternativa, en la que en última instancia, si jugás un poco con los juguetes de una manera distinta, no pasa nada. Y gracias a Dios también un poco le tocó, porque es una idea que seguramente ya se venía macerando desde antes y también después de la entrevista que tuvo Donny Cates respecto del tipo de historia que él quería crear, que fue un poco el puntapié para este universo Ultimate antes de que él tenga el accidente y tengan que salir a buscar quién lo iba a reemplazar. Esta historia que se viene pidiendo también por parte del público, que es un Spider-Man más grande en otra etapa de su vida, casado, con hijos, un poco que no se sienta estancado como si venía sintiéndose Amazing. Entonces creo que también vieron cuando
hay una cuestión obviamente de mérito personal, pero también de oportunidad que te ayudan a que estés en el mejor momento, con las mejores condiciones para poder demostrar todo lo que vos podés hacer. Y creo que más allá de que hay algunas personas que tienen críticas y algunas bien fundamentadas respecto de este run en específico, creo que va a ser siempre muy valorado como un excelente, excelente momento para Spider-Man, porque históricamente y en contraposición con lo que venimos teniendo en Amazing, que ya está como bastante mal vista de por sí, mucha gente ya la ve mal sin ni siquiera leer los issues, como que es un muy buen contrapunto, porque es una historia totalmente distinta. Es que es tan así que ni siquiera está esto dentro del marco de la oficina de Spider-Man. O sea, está tan separado que Nick Lowe y compañía no tienen ni voz ni voto. Esto no es. Ese es Ultimate Spider-Man, que tiene Spider-Man en el título, pero no tiene nada que ver con el senior editor, para los que no saben, que controla y maneja toda la parte de Spider-Man. Hay un editor general de lo arácnido que le toca todo el universo de Spider-Man para que tenga cierta lógica entre sí, y que es Nick Lowe, que hace varios años que ya es Nick Lowe, y bueno, y esto no tiene nada que ver. Es más, me imagino que debe haber dicho, uy, la puta madre, el cómic que más vende y el más exitoso y el que más ruido está haciendo es uno de Spider-Man y no está editado por mí ni por mi gente, más allá de que sea último. Y Hickman, que coincido totalmente, se metió en esto sabiendo que esto sí le sirve. Esto sí es algo que él puede hacer tranquilo. Para mí no se va a meter Hickman ni en pedo en Amazing. Nunca se metería en Amazing, una serie que sale 2 veces por mes, que tiene tantas medio trabas argumentales puestas, cuando lo que Hickman necesita es libertad para escribir la historia que se le planta en la cabeza. Ojo, Hickman ya ha hecho esto de sacar 2 cómics por mes, más o menos de lo mismo. Hacía Avengers y hacía Nueva Avengers casi de taquito, contando más o menos una misma historia, o una historia que iba más o menos para el mismo lado. Entonces no es algo que Hickman no podría hacer. Pero una cosa es ese Hickman que se quería básicamente comer la cancha y estaba creando su carrera a base de grandes cosas. Y otra cosa es este Hickman casi 2015, 25, casi 10 años después, que no sé si ya está para esa vorágine de escribir casi 60 cómics seguidos en 2 o 3 años, que es muchísimo para todo lo que eso implica. Y encima sabiendo que no tiene la libertad de contar lo que él querría contar. Entonces es como meterse en un quilombo, y es algo que una libertad que tienen dentro de Ultimate Spider-Man y no la tendría en Amazing. Bueno, más allá de que el uso del término vorágine obviamente me hace pensar que Hickman puede ser como Galactus dentro de los guionistas de Marvel, y pensando ya en un poco lo que ha ido ocurriendo en las páginas acá de Ultimate Spider-Man 17 y 18, está este elemento, a ver, un poco como yo les comentaba, no pude evitar leer esto con la idea de no está tan lejos de cierta conclusión, todo esto que venimos leyendo, obviamente eso también me hace resignificar lo anterior, pero bueno, si nos metemos un poco más en lo que ocurre acá en estos issues. En el issue 17 lo tenemos nuevamente a Messina, que es el reemplazo, digamos, el calentá que entras de Checheto, que es habitualmente, obviamente, el dibujante principal de la línea. Pero, o sea, vieron que por lo general venimos diciendo que cuando dibuja Messina es un issue más tranquilo, tranquilo, es más de transición, de diálogo, los dibujos están más enfocados en primeros planos de los personajes, más expresividad facial, porque muchas de las escenas son personajes hablando en habitaciones. Creo que eso es cierto, pero hay alguna cuota de pochoclo y espectacularidad en una secuencia en este issue, me parece, no sé si opinen lo mismo, pero cuando Misterio y el Green Goblin atacan la guarida de Mr. Negative, después de haber sido asistido por Otto Octavius. Una frase que yo creo que sería bastante difícil de pronunciar en el universo 616 sin que a uno le estalle una vena en el cerebro, como de absorber toda esa información, pero sin embargo, bueno, aquí estamos. Ni hablar si le agregamos el hecho de, ay, por cierto, Misterio es Gwen Stacy y está casada con Harry Osborn, ¿no? Además está eso. Un lector Pero de Amazing Spider-Man se abre la ventana y se tira después de escuchar un lector así, viste, de termo.
estoy haciendo así con la mano, o sea, ustedes están entendiendo qué gesto con la mano, de poder de Amazing Spider-Man se tira por la ventana, sobre todo con la parte de misterio de Gwen Stacy. Sí, Misterio es Gwen Stacy y es otras 5 personas más. O sea, es la parte que más te rompe el cerebro. Y un Misterio con, además, genuinos poderes sobrenaturales. Pero no sé qué les haya parecido este issue. A mí lo que me gustó, que me pareció interesante, fue el hecho de que yo no sé, intuía por estos hábitos que uno tiene como consumidor de este tipo de historias, nada más, que el reveal de que Harry está vivo, el reveal para Peter, ¿no? Obviamente, porque nosotros los lectores ya lo sabíamos. Creía que iba a venir más cerca del final, capaz que... ¿Saben qué es lo que me pasa con esto? Que una parte mía está como una vocecita de fondo en el cerebro diciéndome en algún momento que esto puede llegar a terminar en una especie de confrontación, que igual puede llegar a pasar, ¿eh? Pero entre Peter y Harry, entre Spider-Man y el Green Goblin, o la versión del universo Ultimate de eso, y me estaba esperando como que capaz que todo esto lleve a... ¿Vieron esas situaciones que se complican con capas y capas y capas y capas de eventos desafortunados que van ocurriendo y que para el final, si Peter se entera de que Harry todo este tiempo estaba vivo, capaz que eso iba a llevar a alguna especie de conflicto entre los dos y la puta madre, Harry, porque yo creía que estaba muerto, me fui a vivir al desierto, estuve con la familia de Venom 3, de Last Dance ahí, con los conspiranoicos de los aliens en el desierto de Utah, que durante 7 issues y vos acá vivo en Manhattan, te voy a romper la cabeza, no sé. Me imaginaba algo un poco menos estúpido de lo que acabo de decir, un poco por ese lado y es medio como una de las dos grandes, digamos, apuestas que hace el issue. Una es Peter se entera de que Harry está vivo y la otra es que Gwen, Misterio, no tan apoyada por el Consejo de los Misterios, digamos, por los otros misterios, decide como, bueno, avanzar, ir hacia adelante y atacar a Mr. Negative. Lo que entiendo, si estoy en lo correcto, ustedes me dirán, que la trama lo que está mostrando es que, bueno, todo lo que tiene que ver con los intereses del Kingpin se contrapone con los intereses de Misterio. Lo que sabemos es que Misterio lo que busca es poder revelar la verdad de este mundo, que es toda la manipulación de su continuidad que hizo The Maker. Entonces, en algún punto, todo lo que tiene que ver con Kingpin y sus aliados y todo lo que están llevando adelante estaría en alianza, imagino, con The Maker. Y bueno, Misterio va a tratar de romper todo eso para desenmascararlo y que sepamos la verdad, etc. Y yo me escucho decir esto, y lo venía pensando antes de comentar hoy, y digo, estoy sonando ya como el loco de las conspiraciones, como el meme de It's Always Sunny in Philadelphia, del tipo con los hilos rojos en el corcho conectando cosas, o tiene algo de sentido lo que estoy diciendo. Porque también dije, Gwen Stacy como Misterio, es una frase que es rara de decir, pero tiene evidencia en algo, no lo sé. Y lo que suma este issue a esto que dijiste, es el hecho de que nos enteramos de que mismo el Kingpin tiene a un gran infiltrado dentro de sus tropas, que es Wesley, que es otro de los misterios, al igual que Roy. Entonces nos empezamos o sea, me gusta esto medio conspiranoico que se está formando medio de los Illuminati, en donde te decían, están en todos lados. Bueno, esta gente literalmente está en todos lados. Ya no sabes de quién de quién te puedes esperar que sea parte del Consejo de los Misterios. Y, y efectivamente, o sea, ahora en esto que dijiste también me gusta cómo se resuelve un poco esto, es adelantándome, ¿no? Pero el conflicto final de este issue empalma muy bien con el siguiente, con el 18, que es el otro que vamos a hablar, porque teníamos que ver cómo a Peter le iba a caer el hecho de que Harry esté vivo. Y Harry se acerca al tío Ben justamente con buenas intenciones y para querer explicarle qué es lo que está pasando, y Ben ayuda a que ese empalme también se haga de la manera más armoniosa posible. Y algo que me gusta mucho de eso, es porque eso pasa al principio de este número, es que Hickman sabe muy bien usar a los chiches, sabe agarrar a los personajes y usarlos para cosas y retomar cosas. Entonces en este issue también agarra a Harry y lo hace hablar con Otto, y otra vez aparece el tema de Norman y hasta dibujan la cara mitad Goblin, mitad Norman, en donde en realidad está Harry, con un simbolismo que me pareció pero fantástico. Para mí Messina la descose en este issue. Y me gusta porque a veces en Spider-Man lo que pasa, y particularmente me voy a referir a la serie principal, que también la estamos reseñando en el podcast, y no tanto en este número en sí, en este volumen de Amazing Spider-Man, porque recién arranca, pero sí en volúmenes anteriores, que parece que hay un personaje que aparece, hace una cosa y se va. Y después vuelve a los 25 números para que lo maten o para, nada, hacer alguna
cosa en donde parece que ya lo vienen usando hace un montón de tiempo y apareció en 2 viñetas. Y Hickman no hace eso. Hickman te usa a todos los personajes todo el tiempo. Recuerda cosas de los primeros issues, hace que tengan interacciones 2 personajes que por ahí nunca se habían cruzado, pero que ya veías que sus caminos iban a converger en algún punto. Es decir, él usa muy bien a todos y no es que la historia se trata sobre uno, al contrario, este issue está centrado en varios personajes en distintos momentos, particularmente en Harry y en Peter. Pero de todas maneras, eso no deja que los otros personajes, con sus apariciones, con lo que terminan haciendo, con lo que terminan ayudando y sus puntos de vista, también vayan teniendo un desarrollo paralelo, quizás no tan importante y no tan enfocado, porque tampoco te puedes enfocar en todos los personajes, pero los usa bien. Vuelve a aparecer Jonah, hay una trama que está sucediendo entre el hijo de Peter, Richard y Black Cat. Y todo eso está pasando en un número muy armonioso, en un número en donde, al contrario de sentirte como que es mucha información y sentirte perdido, sentís que la historia va avanzando rápido. Yo hoy a la mañana releí estos números y dije, Dios mío, el 16, que lo hablamos en el programa anterior, fue buenísimo y nos dio la revelación de que Gwen era Misterio, pero acá siento que le pusieron velocidad, pusieron por 2 porque de repente empezaron a pasar muchas cosas que siento que hicieron que la trama recontra avance. Y como decía Alan, no es que hubo una cosa hiper mega espectacular, como ya hemos visto y como suele traernos más bien Checheto, pero todo lo que pasó me pareció fantástico y me pareció muy bien traído. Y siento que no es algo a lo que en Spider-Man estemos tan acostumbrados. A mí en particular, amén de que obviamente acuerdo con eso, cuando leía el issue 17 en particular, y cuando veía todo lo que le pasa a Harry, y cuando veía a Harry volviéndose a poner el traje del Green Goblin, y la IA del traje buteando, y que se carga la voz de lo que Harry recuerda como Norman Osborn, que igual parece ser bastante acertado, si bien démosle la salvedad de que no es exactamente Norman Osborn en sí mismo, yo pensaba, tendríamos que hacer una vaquita, no porque le falte plata, pero para decir, toma Harry, te pagamos, o sea, te compramos un voucher para 3 sesiones de terapia para que arranques un poco, porque hermano, o sea, el tipo elige, yo me imagino que tendrá sus motivos, pero ustedes imaginen que empiezan a usar una IA en sus teléfonos, ¿no? Ustedes querrían tener una IA que dice todo el tiempo, ¿qué estás haciendo, boludo? ¿Ves que no servís para nada? Tu germus te domina, te quedaste sin empresa, sos un tarado, todos progresan menos vos. Por el amor de Dios, pobre Harry. Y este Harry hasta donde vimos, no es un mal tipo. Encima, es como que la pasa mal gratuitamente, permanentemente, con la voz de Norman Osborn, que perdón, pero no puedo evitar imaginarlo como Willem Dafoe, todo el tiempo martillándole los sesos, diciéndole, dale, boludo, ves, mirá, tu germo maneja todo, vos sos un pecho frío, y un largo etcétera. Incluso tiene lugar esa secuencia donde Harry, el Green Goblin, salvando gente, otra frase que también un lector de Amazing le podría como hacer cruzar un poco los cables, después de salvar gente, se va y dice, cállate papá, y la gente le dice, ¿qué? No, no les estoy hablando a ustedes. Claro, pues pobre Harry, verdaderamente. No sé, eso me causa gracia, pero también me hace decir, alguien abrace a ese hombre. Bueno, pero ¿sabes qué fue interesante en este issue? El tema de las cuestiones morales, porque es como que vamos viendo la moralidad como si fuese un espectro y vemos que Peter está en un polo extremadamente cercano a los valores clásicos de siempre, ¿no? La responsabilidad, el no matar, el salvar a todas las personas posibles. Y al principio del run íbamos viendo que Harry estaba como un poco más alejado de eso y él estaba más para, bueno, el fin justifica los medios, lo que hay que hacerlo y así. Y en este número en particular vemos que Gwen es como, o sea, Harry no termina siendo el polo opuesto, al contrario, Harry está como en un sano medio con Gwen, que Gwen obviamente que le dijo a Harry, salva a todas las personas que puedas, pero explotó un edificio, o sea, no tuvo problema de no desactivar bombas dentro de un edificio en donde había civiles alrededor, en donde podían morir personas, no solamente por la explosión en sí misma, sino también por los escombros, digo, por todo el caos que estaban causando en la ciudad. Y Harry se queda y le dice, pero ¿cómo no desactivaste las bombas? Y ella le dijo, estamos en guerra, estamos haciendo lo que hay que hacer, acá no hay medias tintas, que mismo el Consejo de Misterios dice, esto es guerra, ya está. Entonces me parece interesante cómo también Hickman fue desarrollando como este espectro moral en donde cada vez los personajes van un poco más allá y me parece que si finalmente hay como algún tipo de enfrentamiento y de confrontación moral entre Peter y el Consejo de Misterios, va a ser como mucho más clara el punto que tiene cada uno, porque Harry está como en el medio entre los dos, y esos dos son como bastante, tanto el Consejo de Misterios como Spider-Man son bastante disonantes entre sí. Hay un lindo detalle de que Harry salva a los civiles.
todos los minions de Mr. Negative quedan adentro cuando explota nadie los salva porque no era parte del plan sacarlos a ellos porque iba a explotar el edificio. Así que en el mejor de los casos, Gwen no solo explotó el edificio, sino también mató a todos los que quedaban adentro, que estaban más o menos heridos, pero estaban adentro. Y me gusta esto de... lo quiero decir así, pero no necesariamente es así. Peter con su heroísmo marcándole el camino a Harry, que empezó siendo un poco el sacadito, y ahora nos encontramos con Harry teniendo las actitudes de héroe, y no siendo el pibe este de que, bueno, sí, si mueren civiles, bueno, morirán civiles, esto es guerra. Está lejos de eso. Incluso con Norman basureándolo todo el tiempo mientras lo hace. Cuando le dice que él está salvando gente, que la gente chica se preocupa por eso, que la esposa es la que está haciendo el verdadero trabajo. Es terrible. En los niveles de diálogos, de la maldad de diálogos que le hace Hickman a Norman es de... Hace mucho que no leía un Norman tan choto sin ser villano, quiero decir, sin ser el Green Goblin, siendo un hijo de puta, un mal padre, una mala persona. Cuando le dice que después, incluso después de muerto, me seguís dando vergüenza. Boludo, Otto, la IA esa, bajale un poquito el nivel de violencia por Harry. Al menos que sea un poco, por más que haya sido así Norman, bajale un poquito, que se tranquilice un poco. Pero coincido en todo lo que dicen ustedes. El número me da la sensación de que si yo le tuviera que explicar a alguien qué es lo que pasa en este número, me diría, che, pero son un montón de cosas para 20 páginas. O sea, porque hay de todo. Sobre todo en interacciones, desde... Vean cómo las duplas van cambiando, ¿no? Gwen y Kingpin. Gwen y Wesley, que es en realidad Misterio. Harry y Otto. Harry y Norman. Harry y Gwen. Después terminamos con Peter y Harry. Es un montón. Y tiene su cuota de acción, tiene su cuota de avance de los personajes, de a poquito, pero sin caer en clichés de revelaciones o de one-liners de personajes cool, porque no los necesita. Y la verdad que sigue estando muy, muy bien todo, muy bien todo. Creo que estos son los números donde Messina se luce muchísimo, no solo con el laburo de las facciones, que siempre lo venimos resaltando, sino también con los fondos, porque creo que es donde antes, no sé, estoy pensando en el número donde van a la cena, ¿no? Los fondos en la cena son más o menos que vas a hacer una pared con un cuadro en un restaurante, ¿viste? Tampoco le vas a poner dar mucha bola. Creo que acá se luce muchísimo también con todo lo extra de las viñetas. Desde una ciudad, desde máquinas, desde, no sé, edificios de fondo, desde el localcito de donde se mete Harry para ir a su Goblin Cueva. De todo está muy bien, se nota el laburo, se nota la dedicación, está bien intintado, está bien coloreado, hay detalles como cuando en la página final, cuando finalmente Harry le cuenta a Peter que está vivo, el fondo con una primera plana de una primera edición de The Paper donde está la nota de que ellos, donde se hacen conocidos con quién maneja al Kingpin de Nueva York, escrita por Ben Reilly. Así que la verdad que es un numerazo donde por ahí no pasa mucho, pero pasa mucho. Y es rarísimo que en un cómic sigamos diciendo eso en un número 17. Sí, a ver, yo no soy dibujante, pero cada vez que veo este tipo de viñetas, y además que es una viñeta dentro de todo bastante amplia, cuando, por ejemplo, Misterio y el Green Goblin están en una azotea o esa panorámica del edificio de Mr. Negative explotando, ese tipo de cuestiones, más que nada las tomas que son de arriba y podés ver en proporción todos los edificios y que se ven como edificios reales y por dónde van las calles y todo ese tipo de cuestiones. O sea, a mí me genera bastante admiración porque me da que pensar que es un laburo probablemente como mucho más técnico para el dibujo, ¿no? De
que se vea verosímil y bien representado dos personajes hablando de una terraza, pero la terraza está vista de arriba porque tenés que mantener proporciones, tenés que mantener perspectivas. Y no sé, capaz que para un dibujante no es lo más divertido hacer, ¿no? Capaz que es mucho más divertido dibujar a Harry y Misterio irrumpiendo y rompiendo todo, que ciertamente hay viñetas muy buenas de eso en este issue, mientras Harry no puede liberarse de Norman rompiéndole los huevos, ni incluso estando muerto, Norman, ¿no? Que, Dios mío, qué pesadilla existencial. Pero me hace admirarlo bastante, eso. Pero, como digo, no soy dibujante, así que capaz que alguien que sepa dibujo está del otro lado escuchando y dice, no, lo que dice Alan es una boludez. Dos cosas quiero decir. Una que no me quiero olvidar, que es, si yo tuviese a Messina enfrente, lo que le preguntaría es, la viñeta de Peter sorprendido, así tipo mirando y dándose cuenta que Harry está vivo. Viste que él toma muchas referencias de cultura pop. Lo hemos visto con viñetas bastante parecidas a algunas, digamos, escenas calcadas de, por ejemplo, Spider-Man 2 y demás. ¿Sabes que para mí, esto es una conjetura absolutamente personal, no tengo ningún tipo de fundamento, por favor no me presten atención, pero para mí, Amazing Spider-Man 2. no. Es un primer plano Ah, cualquiera, sí, pero a mí me dio muchísimo la sensación de que esa cara de Peter Parker es spoiler para una serie que ya salió hace un tiempo, lo lamento. En Kenobi, cuando Obi se da cuenta que Anakin está vivo y le hacen el primer plano de la cara, que también barbudo, pelito medio largo, se sorprende, abre la boca y dice, Anakin es la misma cara. Pero estoy tipo, pero me la jugaría, ¿eh? Digo, tipo, agarró Obi-Wan, lo dibujó y lo hizo Peter Parker. Nada, eso. Pero, ¿sabes que hay algo que me gusta mucho de este Harry? Que es que no temen y tampoco profundizan, y también me parece que está bien, porque es un cómic que, o sea, es una historia que va a durar 24 números, tampoco nos podemos meter en la recóndita mente de Harry Osborn, pero me gusta que están jugando con el tema de la salud mental del personaje, de que te están mostrando que es un chabón que todo lo que el traje le dice está en su cabeza. Su cabeza no solamente es lo que todos esperamos que sea la voz de Norman Osborn, sino que es extremadamente cruel. Todo eso que Harry piensa, no solamente dudas de que Norman se lo dijo, sino que él se lo creyó. Él lo piensa, él cuando escucha a su papá, lo escucha así. Y es un poco lo que él piensa de sí mismo. Y me parece que es interesante porque creo que, digamos, en contraposición con Amazing, que siempre se ha usado al personaje de Harry Osborn medio como con los goblins, esto de, bueno, no tenemos idea qué hacer, bueno, metelo a este pibe o darle la culpa a este pibe. Y pasó en todo el volumen 5 de Nick Spencer, que no me voy a meter en eso porque capaz muchas personas todavía están leyéndolo antes de llegar al volumen 6, que es lo que se está publicando por el lado de Panini acá en Argentina. Pero bueno, hay un tema ahí con Harry Osborn y con el papel que cumple y con no solamente lo que está pasando en este momento, sino como un poco el retconeo y la explicación que te dan de varios puntos de la historia de Harry, en donde básicamente lo que te dicen es que la mala suerte de la vida de Harry y todas las cosas que le fueron pasando y todas las decisiones chotas que tomó están un poco sesgadas porque Norman hizo hace muchos años un trato con Mephisto y cambió el alma de Harry por poder. Entonces, todo lo choto que le pasa a Harry es más que nada por Mephisto y no tanto por él, por su salud mental, por el trauma que debe ser hijo de Norman Osborn. Y me parece que en esta serie juegan con absolutamente lo contrario. Es él, pero es él por haber sido hijo de un tipo tan jodido y de un tipo que lo quebró psicológicamente, tan así que él no se lo puede sacar de la cabeza, que tiene que ponerle una voz de IA al traje y lo único que puede hacer es tener para consigo palabras de agresión, palabras de humillación, el no sentirse suficiente. Y bueno, por eso también un poco se explica por qué estuvo en una relación con una mujer tan fuerte, tan determinante, tan decidida y en cierto punto también tan agresiva. Y bueno, porque no sale de un repollo. Y me parece que es una de las pocas veces en donde veo al personaje de Harry manejado tan bien. Harry podría haber elegido a la madre. O sea, a la madre, a la abuela, A cualquier persona que no nos maltrate tanto. a Otto, a sí mismo, porque Peter hasta
no sé, en su normalidad, se decide por él mismo y tiene su voz que tira los mismos chistes pelotudos que él, y casi se caga de risa, más allá de la utilidad posterior a Richard, ¿no? Que puede ser algo parte del guión, pero imaginemos, ¿no? Que son decisiones que las deciden ellos. Peter decide a sí mismo que podría haber sido al tío Ben, a la tía May, podría haber elegido a los padres que sabemos que conoció hasta una edad bastante avanzada. Y Harry elige al más hijo de puta que tenía cerca. ¿Por qué no eligió al panadero de la esquina que le vendía pan al... Bueno, es que no conocía al panadero, porque el pan se lo llevaban. Entonces se perdió la chance. Y me gusta que hasta dentro del universo, que son detalles que son que sí, Hickman, sos un choto. Cuando Kingpin está hablando con Gwen, Kingpin le dice, igual, yo hice el trato con el pelotudo de tu esposo, pero todos sabemos que la compañía la manejabas vos. Hasta para afuera todos sabían que Harry no estaba a la altura o no era el padre, ¿viste? O no era la esposa. Entonces, no solo es algo que lo piensa Norman, sino que el resto también lo sabe y Harry corre con esa cosa en la cabeza de nunca ser suficiente. Y por ahí... Y lo escucha, eh, perdón, Tommy, y, pero él lo y la escucha porque escucha. Harry está escondido ahí en la habitación y se tuvo que fumar todo eso. Claro. Entonces, constantemente le están recordando que para eso no sirve. Y por ahí Harry servía para ser flautista en una orquesta, ¿viste? Era el mejor flautista de la historia. Y cae en esta posición impuesta por Norman de seguir los pasos de Norman, porque el legado Osborn y todo, la Sásara que nosotros conocemos, de que Norman le impuso. Y él estaba hecho para otra cosa, incluso para cosas más grandes como ser héroe. Y que así todo decida por una razón propia seguir escuchando al padre, es muy fuerte para el personaje e incluso mantiene vivo la esencia de Norman Osborn, que Norman Osborn lo vimos dos veces, en el flashback del casamiento de Harry y Gwen, y estoy pensando en algunos números del principio cuando nos muestran algo de los momentos previos a la muerte de Norman y de la tía May, etcétera, etcétera. Entonces, así todo, pasaron casi 17, 16, 15 números, si fue en uno de los primeros, y todavía está presente la voz de Norman y la actitud de Norman. Sí, igual quiero, amén de eso, también quiero retomar algo de lo que comentaba Mariana hace un minutito sobre el tema de la salud mental, porque hay una cuota bastante importante de realismo en el hecho de que Harry, a ver, no quiero decir justamente porque no es que lo conocemos tan a fondo, si bien está muy bien desarrollado, esta versión de Harry no es un personaje del que hay volúmenes y volúmenes escritos, entonces capaz que la próxima vez sale un issue que contradice todo lo que yo voy a decir. Pero hay una cuota de realismo en el hecho de que medio que Harry está acostumbrado a que esto es su experiencia, o sea, su diálogo interno, probablemente lo que él piensa de sí mismo, la idea que él tiene construida respecto de cómo lo ven los demás, de cómo lo veía su padre, bueno, de hecho, cómo lo ve Kingpin, quizás hasta de cómo él piensa que lo ve Gwen, más allá de cómo Gwen lo ve en sí, está construida alrededor de esto. Y uno a veces ve estas situaciones y dice, che, ¿por qué fulano, fulana se quedan en esta situación? ¿O por qué se dan tanto con un caño? ¿Por qué se castigan tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si es claro que le están pasando mal. Y algo extremadamente pernicioso en situaciones donde medio que no sabes cómo es la existencia por fuera de eso. Eso es tu marco de referencia y un marco de significado para vos. Yo soy esto, otras personas me ven así. Mi viejo era un sorete, pero bueno, en algún punto lo único que tengo es la versión de mi viejo de cómo son las cosas, de que mi mujer es la que maneja todo, de que yo soy un boludo, de que los demás sabían que yo era un boludo. Mira, Kimpin lo está diciendo, ¿ves? Mi viejo tenía razón. Entonces, es tu visión de cómo son las cosas. Es una cagada, pero es lo que tenés. Entonces, hay muchas personas a las que les pasa lo que a Harry acá. Te conoce, che, ¿por qué te metes ahí? Y es medio como la única manera que conocen y que tuvieron siempre de lidiar con un montón de cuestiones. Y eso me parece que lo hace verdaderamente bastante interesante. Lo cual también es un lindo contraste. Es una lástima capaz que no haber podido tener un poco más de este Harry interactuando con este Peter, porque este Peter no está tan lejos del Peter tradicional, digamos, que es rápido, es gracioso, es ingenioso, tiene autocrítica, pero tampoco es que se autocastiga con tanta hazaña hasta en un punto podría uno decir, como le pasa a Harry, y no sé, bien, la verdad es algo que está
me parece muy, muy bueno en relación a eso. Y estaba pensando si les parece dar un saltito al issue que sigue, ¿no? A lo que sería el issue 18, que vuelve a estar dibujado por Checheto. Así que si alguien quiere detenerme, hable ahora o calle hasta el próximo issue. Em, Porque yo lo que pensaba es lo siguiente, ¿no? Porque el issue que viene, bueno, continúa obviamente de lo que se viene narrando en el 17. Hay un montón de cosas muy locochonas para comentar. Pero yo quería detenerme en un cachito en algo para obtener un reality check de parte de ustedes en relación a esto. Porque, justamente después de los eventos del issue 17, vemos que Gwen está hablando con el Consejo de los Misterios, con los otros 5 misterios. Y yo estaba pensando, ¿los conocemos a todos ya? Porque si no, pegan el poste. Es decir, está Gwen, Robbie Robertson, Wesley, ¿cómo es? Quentin Beck y una señora con 100 escanosas, que Se no estoy seguro viene, de quién es. se Ah, está. viene. Sí. El reveal de quién es el personaje que nos faltaba, que siempre estuvo oscurecido del misterio, no es otro que Vanessa. Vanessa Fisk. Oh. ¡Vanessa! ¿Esta es Vanessa? Es- ¿Estamos seguros? No tenemos pruebas, no, pero tampoco dudas. mira, no hay ningún otro personaje de Marvel que tenga, bueno, sí hay otro, pero en estos momentos y atado a Spider-Man, no hay ningún otro personaje de Marvel que tenga mechón blanco y esté metido con Spider-Man y no sea Vanessa Fisk. Es Sí, Vanessa en Fisk. un momento se había pensado que podía ser Valentina Allegra de Fontaine, pero yo creo que todo indica a que ese personaje que vemos es Vanessa. Por el amor de Dios, Vanessa, o como bien decía Marian recién, ¡Vanessa! Es la quinta integrante de Misterio Group. Por Dios, las implicancias. Pues yo decía, ¿quién es esta persona? Bueno, ya fue. Después grabamos con los chicos, les pregunto ahí. Por el amor de Dios, claro, bueno, esto ciertamente trae implicancias porque. Y esto también me parece que tiene que ver con el hecho de. A ver, no digo, Hickman sabe que termina de escribir el número 24 y por eso está revelando estas cosas. No lo pensaba desde ese punto de vista, sino que tiene sentido que a nosotros, al público, nos vayan revelando esto porque, bueno, o sea, ya tenés todas las cartas sobre la mesa, ya está todo establecido, y bueno, entonces creo que garpa el hecho de ya saber quiénes están involucrados para que uno empiece a pensar en, oh por Dios, se viene gordo, se viene, y qué se va a hacer contra el Kingpin, y por el amor de Dios, Vanessa enfrentándose a su esposo, o no, o quién sabe, yo imagino que sí. No me imagino una especie de giro, de trama, de que en realidad Vanessa está como infiltrando los misterios desde adentro, porque esta asociación de gente misterio parece tener como una especie de perfil de sociedad mucho más milenaria y como antiguo en las sombras y todo eso, que me imagino, y además siendo solamente 5, mucho más difícil de infiltrar que a la inversa. Es raro porque todos decimos sí, Vanessa, pero ¿sabemos si Kimping está con Vanessa? O sea, porque nunca los vimos interactuar juntos, en la primera vez que aparece. ¡Oh! Por Dios. eh, no tenemos ninguna prueba fehaciente de que Kimping, como siempre lo ha estado, está en pareja con Vanessa. Y acá juegan un poco con esto de que esta sociedad de misterio se va pasando de generación en generación, eso dicen, de From Sire to Spawn. Entonces te dan a entender que de padre a hijo, o de madre a hija, o a hijo, se va pasando el legado de misterio y como que hace rato que estas familias vienen jugando este juego y las preguntas son, ¿están en las posiciones que están por haber sido misterio? Porque Gwen Stacy se casa con Harry Osborn, ¿no? Fue llevada a que conociera a Harry, a que estuvieran juntos, a que terminara Gwen en una posición de mucho poder con ayuda del resto de los misterios. Wesley, mano derecha de Kimping, llegó ahí con ayuda de Vanessa para tener a alguien cerca del capo de Manhattan. Robbie, la parte de periodismo, está dentro del Bugle, donde sabemos que hasta cierto punto estaba muy metido el Kimping y todo el tema de la parte periodística en contra del Maker y del Kimping para mantener el status quo. Son muchos los... bueno, el padre de Gwen, detective, que sabemos, al cargo alto en la policía. Es muy gracioso ver si están ahí porque fueron llevados a lo largo del tiempo para tener esa posición y ir tomando ventaja de los lugares en el que están y que eran esto que dicen que
todavía no había llegado el momento de actuar, de que siempre estuvieron como en la sombra, moviendo piezas de a poquito para ir acercándose. Entonces, si Vanessa termina siendo la pareja de Kingpin, termina siendo la pareja de Kingpin porque es Misterio, no porque ser la pareja de Kingpin la hace Misterio. Entonces es muy interesante el rol de Misterio dentro de este universo. Completamente. A mí, no sé, me hace maquinar la cuestión de, bueno, pará, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni hablar ahora que me cayó la ficha que me estaba faltando de lo que ustedes me están comentando, de que, bueno, esa mujer es Vanessa y es una Vanessa de la que no sabemos nada, porque por otro lado, si Gwen puede ser la esposa de Harry, la CEO de Oscorp y Misterio, hija del Capitán Stacy, que también era Misterio. Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿No? El cielo es el límite. Capaz que esta versión de Vanessa puede ser, no sé, también Spot Pete en sus ratos libres y nosotros no podríamos saberlo nunca. Digo, ¿por qué no? Pero algo también, hablando de diferencias y guiños y cosas al universo regular, al 616, ¿cuánto los puso a ustedes? ¿Qué les hizo sentir esa splash hermosa que hay en este issue? Que cuando Spider-Man y Green Goblin dicen, bueno, vamos a pelear un poco contra el crimen. Sí, dale, vamos. Y hay un splash de ellos peleando contra Joker, contra Vermin, encima dibujado así por Checheto. A mí, yo dije, si el issue hubiera sido todas páginas en blanco y esa parte solo es la única que está impresa, yo, ¿sabes qué? Valió la pena. Valió los 4 o 5 dólares que vale el issue. Mira, yo nunca consumí cocaína, pero siento que se debe sentir como ver esa página. Siento que se debe sentir así. Y me gusta porque, un poco lo que hablábamos al principio, ya sabemos que esto va a terminar pronto. Ya sabemos que no vamos a tener mucha más chance porque acá hay que desarrollar el final de esta historia y de todos estos personajes que venimos teniendo en issue a issue y que por supuesto gastan páginas y viñetas, y no lo digo como algo malo, pero no vamos a tener a este Spider-Man dibujado por Checheto peleando, no sé, contra otros villanos que no son los que hemos visto ya. Seguramente no lo veamos peleando contra Vermin otra vez, que no sea en esa viñeta que lo vimos. Entonces me parece que es un poco como un regalo de Checheto mostrándonos a este dibujo de Spider-Man que sabe que estamos todos enamorados de cómo él hace el traje, bueno, y este Spider-Man también tuvo sus luchas contra todos estos villanos. Fíjense, acá lo tienen. Está bien, no van a tener una historia puntual de esto, pero lo tienen acá. Y me gusta porque siento que es lo más cercano que vamos a estar a tener a este Spider-Man peleando contra esos villanos. Bueno, yo no sabía que quería Hammerhead by Checheto y sin embargo, acá estamos y lo tuvimos. Aunque me gusta mucho la viñeta de Vermin, verdaderamente. A mí lo que también me gusta un montón y quiero retomar algo, así no me lo olvido, es justamente esto que decía Tommy hace un rato de el tema de la escala de la moralidad y el hecho de que está bueno que Harry diga, che, para la gente, cuando Gwen explota todo al Cazzo, que también Gwen Stacy volando un edificio con personas adentro. Wow. Este issue en particular, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay dos splash hermosas de Spider-Man y el Green Goblin haciendo cosas, se me pasó volando. O sea, cuando llegué al final dije, no, para, me salté algo. Y volví y lo releí y dije, no me salté nada. Insisto, hay dos splashes muy grandes, hermosas, que capaz que no tienen tanto texto, aunque sí están hermosamente narradas en lo que se refiere a lo visual. Pero se me pasó volando porque tenemos 3 secuencias, 3 o 4 básicamente. Peter vuelve a Manhattan, Gwen habla con el resto de los misterios, Peter y el Green Goblin pelean contra el crimen un poco y después está la parte pobre Richard Parker. Pero se me pasó volando, es una lectura agilísima. Sí me gustó cuando Peter vuelve a su casa y lo encuentra a Otto instalado ahí, que Harry le había encargado, bueno, Otto, vos controlá que la casa de Peter esté a salvo, instalarle todos los sistemas de seguridad que haga falta y eso, lo cual, pobre Peter, no sé si él lo sabe, pero cada vez que vaya a mear al baño, seguro que Otto va a poder estar mirándolo por una cámara al menos. Sí, un detalle que me gustó un montón es que en uno de los sillones de Peter hay unos largos, lo que podrían ser caños tranquilamente, pero tienen mucha pinta de tentáculos de Doc Ock, ahí como medio desmantelados y desarmados, en un lugar que además parece un chiquero absoluto, así que por Dios, Otto podría tener hábitos un poco más limpios. Pero me gustó mucho el detalle ahí como de los tentáculos. No sé si vayamos a ver a esta versión de Otto Octavius convertirse en el Doc Ock, pero fue
Fue un lindo detalle, verdaderamente. Los guiños y los homenajes que te permite hacer una serie como Ultimate en la que están agarrando todos los personajes para ponerlos en lugares donde nunca los habíamos visto o donde es poco frecuente tenerlos, pero a la vez teniendo guiños a lo clásico. Por ejemplo, en ese splash que estábamos hablando antes, es el Spider-Man que está balanceándose en el medio de la página, es un homenaje a la cover de Crisis en el campus de John Romita Sr. Entonces, tener esas cosas, tener los tentáculos, más allá de que por ahí no se vea mucho más del desarrollo de Otto como el Doctor Octopus, son cosas que decís, es como esa cosa de estoy lejos del universo que conozco, pero a la vez hay un montón de elementos, además de, nada, Spider-Man y los personajes en sí, que me recuerdan al universo que conozco y que podrían ser historias que pueden estar ahí, digamos, que no sabemos si las vamos a ver en estos 6 issues o no, pero que sí sabemos que son cosas que podrían pasar. No había notado lo de Crisis en el Campus, ahora no puedo dejar de verlo y me vuelve loco, verdaderamente. Aguante boca. Sí, por Dios, debo contener mis necesidades animalísticas de hacer ese grito gutural de buque, pero bueno, haremos el esfuerzo. Pero otra cosa que me gustó un montón también, y que esto es lo que me parece que no es que es un cómic que es un poco más maduro que el cómic mainstream promedio porque Peter tiene 35 años. Hay una sensibilidad en un detalle que se ve acá, una sensibilidad de parte de Hickman como guionista que me parece que está bueno. Y es que Peter y Harry pueden hablar de algunas cuestiones como adultos funcionales, que es lo que se supone que son, más allá de que son adultos funcionales en un universo fantástico, con cosas fantásticas, donde tu esposa usa un bowl de pescado en la cabeza y tiene poderes mágicos y es parte de un conclave de personas con bowls en la cabeza y poderes mágicos. Más allá de eso, con todo esto de que Peter se encuentra cómo fue intervenido su departamento y todo eso, y toda la conversación previa que tiene con Harry de Peter enterándose de Harry volviendo de la muerte y esta cuestión de, bueno, ya fue, vamos a patear traseros para despejarnos un poco. Me gusta porque a veces algo que hace la ficción que para mí es, digamos, ser un poco perezoso. No lo digo necesariamente con un sentido, con una impronta negativa, porque a veces hay ciertos tropos, recursos, figuras que se utilizan y que, bueno, un género o un subgénero es un subgénero en tanto tiene algunos recursos que son habituales de ese subgénero, ¿no? Entonces, está bien, o sea, podemos ser flexibles con la cuestión. Pero algo que me da mucha fiaca a mí es cuando a veces vos ves dos personajes que tienen un conflicto que se arreglaría fácilmente con una conversación y nunca tienen esa conversación. Y claro, vos podés ver los hilos y darte cuenta que los personajes nunca tienen la conversación que desarrolla el conflicto porque el guionista necesita que el conflicto ocurra. Entonces, si alguien secuestró a mi vieja y me dice, tenés que ir a matar a este tipo que conoces, así yo la libero, yo podría decirle a este tipo que tiene un montón de recursos de, che, secuestraron a mi vieja, ¿me das una mano? Pero si nunca se lo digo, si nunca se lo digo en voz alta, digo, uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué no? Se supone que lo que te importa es la vida de tu mamá, ¿no? ¿Por qué no harías lo posible para, con un simple diálogo, desarticular ese problema? Entonces, y además tiene que ver con el hecho que a veces en algunos géneros, acción, superhéroes puede caer dentro de esta categoría, es no necesariamente priorizar que los personajes suenen como personas reales, con sentimientos reales, o que puedan tener un intercambio sobre lo que les pasa y todo ese tipo de cuestiones, y privilegiar más la acción, lo cool, el pochoclo, que de nuevo no está mal, no es malo en sí mismo. Pero me gusta un montón cuando pasa esto. Y no es que Peter y Harry acá tuvieron el diálogo más profundo en la historia de los cómics. Simplemente que hablan un poco entre sí, se sienten como personas verosímiles, y yo eso siempre, pero siempre lo voy a aceptar más que bienvenido. Incluso hasta el momento del reencuentro. Hasta tiene el condimento típico de middle-aged men, ¿viste? No se ven y dicen, ay, cuánto te extrañé, Harry, menos mal que estás vivo, ay, sí, Peter, yo también, cómo te quiero. No tienen esa charla, que hasta sería raro. Es un chiste por un lado, un chiste por el otro, y la que le tira la posta es Mary Jane. Cuando le dice a Harry que, mira, para que sepas, no comió por una semana. Y ahí te muestra que Peter sí estuvo traumado, dolido, estuvo sufriendo el duelo de haber perdido a Harry. Por lo que vemos, es el amigo más importante que tiene, más allá de que sea el único con el que puede compartir ser Spider-Man. Saludo a los otros amigos que tenía Peter, que en mente no tenía. Entonces, hasta incluso en esos detallitos, juega con cómo funcionan estos personajes.
que sería algo recontra real, que dos tipos de 30 y largo frente a sus respectivas familias no salgan a corazón abierto a llorar y abrazarse y pensé que estabas muerto, no, escena dramática. Así muy de buddies, te tiro un chiste, menos mal que estás vivo, qué pelotudo, cómo te ibas a morir, y un abracito, seguimos y sabemos que los dos nos queremos. Y después la que tira la posta es la mujer de uno diciéndole, la pasó como el orto, tipo, Pero eh, igual, Tommy, perdón, pero te agrego un detalle. Es parte también de esa misma verosimilitud que justamente eso le haya pasado a Peter. De que no es que dijo, whoopsie, mataron de un balazo en la cabeza a este tipo con el que compartía este aspecto hiper secreto e hiper extraño de mi vida, y después de que estuvimos encerrados no sé cuánto tiempo en una especie de tierra hueca abajo de Manhattan, bueno, ya fue, vamos a pedir un Big Mac. Como que me parece también está bien que saber que a Peter se le movió toda la estantería por ese lado. Totalmente. Y no solo está bien que le haya pasado, sino hasta, viste que hay veces que nosotros pecamos un poco de, bueno, quiero que me muestres todo, de ese momento de, bueno, ¿y cuándo pasó esto? ¿Y por qué yo no lo vi? Y no, pero podías haber hecho un cómic de esto, bueno, que son situaciones que por ahí, no sé si daba en el transcurso de la narrativa de la historia mostrarnos un issue donde Peter, teniendo que primero que por culpa de él tiene que llevar a la familia al medio de la absolutamente nada, que los chicos dejen de ir al colegio, que Mary Jane deje de lado su carrera de vuelta para ir al medio de la nada, desaparecer, hacer de cuenta que nunca existieron, y que encima estar tirado y llorando porque se murió Harry, nunca vemos ese aspecto, sobre todo porque pasa cada número de mes a mes. Entonces hay ciertas cosas que nos perdemos. Pero acá es como en ningún momento lo exigís, o a mí por lo menos me pasó eso de, a mí con esto ya está. Con esto ya me alcanzó. Con ese ínfimo diálogo de 3 mini renglones en un globito de Mary Jane diciendo, la pasó como el orto. Yo digo, yo miro la cámara como en The Office y digo, y sí, obvio cómo no le iba a pasar como el orto. Y ahí ya está. Entonces, con ese detalle ya es un nivel eh, de verosimilitud de lo que le pasa al personaje, de lo que le pasa a estos personajes, que no es necesario mostrarte todo un cómic en eso, o 3 páginas de eso, como que te reemplaza. Es como una concesión que hacemos en el medio del cómic, entre el escritor y nosotros y el dibujante, en donde ya sabemos que hay un montón de cosas que pasan entre las viñetas, ya sabemos que hay un montón de cosas que pasan entre cómic y cómic, ya sabemos que hay un montón de cosas que no hace falta que nos las muestren, pero decímelas. Y acá está el momento donde te cierra eso y donde vos decís, sí, claro, esto es lo que haría Peter Parker, esto es lo que hace Peter Parker, esto es lo que le pasa a Peter Parker. Entonces es recontra lógico. Entonces vos sonreís y decís, qué bueno que está esto, seguís leyendo y ya está. Y en ningún momento te cae la ficha de, bueno, pero a Peter Parker al final no le afectó nada que se haya muerto Harry. Bueno, acá está, ahí le afectó. Y bueno, y después tenía que seguir siendo parte fundamental de la familia, ¿no? Tiene 2 hijos, no puede estar ahí tirado. No es algo que haría Peter Parker, ¿no? Una semana sí, ya la segunda es tipo, bueno, dale, flaco, arriba. Y también algo que a mí me gusta mucho de Peter Parker, que no es algo que suelo quizás analizar mucho, pero siento que cada vez lo veo cada vez más presente y sobre todo a veces repasando historias viejas también siento que lo puedo pesquisar y digo, qué análisis interesante como que tiene como toda otra capa y creo que acá está muy presente con todo esto que dijo Tommy, es la masculinidad. La masculinidad de Peter Parker en esta historia es extremadamente saludable, porque más allá de que, como decían ustedes, son dos tipos de 35 años que obviamente no se van a estar diciendo te quiero, abrazándose ni llorando, porque tampoco es la personalidad de ninguno de los dos. Digo, dos tipos de 35 años perfectamente lo podrían hacer. Pero justo Peter Parker y Harry, no solamente históricamente, sino también en este universo, bueno, no vienen teniendo esas características de personalidad y está muy bien. Pero eso no quita que no siga siendo una masculinidad sana, en donde, digo, hemos visto otros casos en donde si Peter se hubiese enterado que Harry estaba vivo y hubiese tenido algún pensamiento de, pero ¿cómo no me dijo antes? O cómo se podría haber enojado, podrían haber tenido una pequeña disputa, una pequeña riña. Después hablado en el medio de la pelea, Peter diciéndole, ¿cómo no me dijiste? Tirándole una piña y el otro tratando de explicarle mientras pelean y medio que amigándose ahí en el medio, pero mostrando que son hombres y pueden estar enojados. Y eso no es lo que pasa acá. Al contrario, Peter es un buenazo, lo mira, le da un abrazo, Harry lo mira, MJ le dice, che, mira que estuvo re mal,
pero en ningún momento está esta cosa de el hombre grande que tiene que estar enojado. Y quizás, algo que siento que es interesante es que si esto lo hubiesen escrito en los 60, capaz la conducta que se esperaría de un hombre de 35 años sí sería un poco distinta. No te digo que todo tenga que ir rápidamente a las piñas, pero sí por ahí una cosa más fría, medio enojado, sin intercambiar mucha palabra. Y me parece que sin exagerar y sin llevártelo para el lado del llanto y la emoción, esto fue muy sentido. Y fue un momento muy lindo. Genuinamente es un momento muy lindo el reencuentro. Y que se van y que uno le pone la mano en la espalda al otro. Y la verdad que me gusta que Hickman hace que, y obviamente Messina y Checheto que lo acompañan con todas las imágenes, pero me gusta cuando las personas parecen personas reales, loco. Esto es claramente algo que podría ser, no es lo que yo pienso de la masculinidad y como yo pienso que los hombres son todos enojados, todos mis personajes son así. No, son personas reales, son cualquier pibe que encuentra a su amigo, que le da un abrazo, y ya está, y me gusta que se sienta tan orgánico. Siento que Hickman conoce muy bien cómo las personas se relacionan entre sí, y esto es algo que dicen mucho a veces en la actuación, que lo difícil de la actuación es que parezca que no estás actuando, ¿no? Esto de no sobreactuar, de que no aparezcan reacciones de la nada que en la cotidianidad no se dan de esta manera. Y me parece que los cómics a veces se prestan mucho para esos. Los primeros números de Spider-Man de los 60 también porque así se hacía y porque Stan Lee era muy así. Todo es un drama y todo es una reacción y todo es... Y está bien porque así se contaban las historias en ese momento, pero me gusta que ahora tengamos historias que también permitan a lo cotidiano, a lo que yo realmente puedo encontrarme cuando veo dos amigos reencontrándose en la calle. 3 cosas. Una, si imagínate que Harry lo recibía a Peter tipo llorando, diciendo, pensé que estabas muerto, ay, cómo te quiero. Imagínate la próxima vez que se ponía el casco, lo que le iba a decir Norman. Tipo, no, sos un desastre, sos una vergüenza, qué poco hombre que sos, yo no te puedo creer. Lo Yo imagino no, a Norman diciendo, ¡us! sí, sos un pelotudo. No, así. Segundo, hay muchos Perdón, momentos. perdón, pero no pueden oír en sus cabezas la voz de Willem Dafoe diciendo, yo no te crié para que fueras así, debilucho. Sí. Segundo, de a ratos me encuentro pensando cómo reaccionaría el Peter Parker de los 60s y hasta te digo de los principios de los 70s. Y mis opciones siempre son, estaría llorando y levantando el brazo al cielo, puteando por la vida de mierda que tiene, o cagándose a trompadas con cualquiera. Tipo, ahí a los bifes con cualquiera, que para las piñas con Harry, a las piñas con Gwen, porque ahora es misterio. Y es muy divertido. Y me olvidé cuál era la tercera, así que no va a haber tercera. Bueno, a mí tampoco se me ocurre un chiste con el Mundial para decir sobre la No, tercera, sí, le así iba a que... decir que si quiere, digamos, podemos cambiar la última que dijo al tercer lugar y en segundo lugar dejar a Francia, que ese es su lugar de siempre. Ah, indeed. Quería agregar un detalle en relación a esto que Me acordé, comentan. Alan, pará, me Ah, acordé. muy bien. Sí, 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 adelante. Que la tercera era que, ¿se acuerdan que hace muchos episodios atrás, esto es lo bueno y barra lo malo de... Porque viste que muchas veces cuando se hacen estos programas sobre un cómic, donde ya el cómic ya terminó, y terminamos tipo, no, sí, porque yo ya sabía que Harry Osborn iba a ser el mejor amigo de Peter desde un principio, porque lo sentía en los ojos de Hickman cuando dio tal entrevista. Y nosotros en los primeros episodios, me acuerdo que decíamos, en cualquier momento se agarran a trompadas. Porque Harry va a querer matar a alguien, Peter no, y va a ser un quilombo, y va a haber un conflicto. Y número 18, y son los best buddies salvando el día juntos, peleando contra Hammerhead juntos. Uno conoce a la familia del otro y el otro también. Al final la loquita era Gwen Stacy, que no dábamos 2 mangos por la Gwen de este universo. Y es muy divertido este cambio que nos va llevando la serie y cómo está plasmado en nuestros episodios, donde a medida que van pasando los números, vamos perdiendo las chances de tratar de adivinar qué es lo que pasaba o creer que íbamos a ir por un lado y nos sorprenden y vamos por el otro. El Necroprode sigue vigente, pero fue claramente atrasado porque pensábamos que esto iba a ser una historia más tradicional del universo Ultimate. Encontramos donde fue todo lo contrario, donde Hickman, para cierto grupo generacional,
de lectores de cómics tiene la mala fama, porque lo ha hecho, no lo niego, pero de ser un escritor que transforma a los personajes en lo que él necesita que se transformen, ¿no? Sobre todo los personajes que creo que es como él ve y se ve a veces a él mismo, los personajes que son muy inteligentes y le gusta jugar con el gris de la inteligencia, de ser tan capo en algo que lo lógico choca con lo moral y que hay veces que el fin justifica los medios o que los personajes creen que el fin justifica los medios o que hay ciertas posiciones que sí o sí van a generar conflictos, no importa entre qué personajes del cómic sean, donde el personaje de cómic va a actuar como Hickman necesita que actúe, por más que no tenga mucho sentido, que es algo recontra básico de los cómics, pero se le pone mucho énfasis cuando lo hace Hickman porque Hickman es Hickman. Y muchos van a decir no, porque cuando escribió a Javier de los X-Men, o cuando escribió a Magneto, cuando escribió en Avengers y en sus New Avengers a Iron Man, Steve, a Mr. Fantastic, etcétera, etcétera. Y acá increíblemente seguimos diciendo después de 18 números que Hickman escribe personajes sumamente humanos y sumamente verosímiles y donde actúan como personas normales y donde no caen en medio de estos clichés y en estos tropes del medio, un poco demostrando que lo que se le achaca, lo que Sí, Achaca está bien, ¿eh? achaca Sí. a Hickman es un poco un comentario memético que se repite y se repite y se repite y no se distingue de un elemento narrativo donde vos necesitas que, no sé, en Civil War. Vos necesitas que, no escribe Hickman, ya sé, pero es un ejemplo conocido. En Civil War, Reed Richards un día se levanta y dice, ¿saben qué, muchachos? Yo les hago la cárcel en la zona negativa para meter a todos mis ex amigos si es necesario. Los metemos ahí, soy un capo. Y bueno, chicos, necesitamos una cárcel en la zona negativa y Reed Richards es el tipo que conoce la zona negativa y estaba en el bando de Iron Man. Ahí lo tenés, al pelotudo. Y funciona. Y después Reed dice, la cagué. No tendría que haber hecho eso. Y listo, y sigue. Y ya está. Bueno, a Hickman muchas veces hace eso. Y acá nos encontramos diciendo absolutamente lo contrario. Sí, además hay otro elemento que tiene que ver con esto que veníamos comentando respecto del desarrollo y todo lo que eso implica de lo que vimos, lo que no vimos, las exigencias que uno a veces puede tener como lector de, pero esto pasó fuera de cámara, de viñeta, de página, como lo querramos llamar. Y también las cosas que decíamos sobre el desarrollo del issue anterior, del 17. Y es que esta me parece que es la ventaja de que hasta ahora esto viene siendo un slow burn, digamos, ¿no? Es una trama que se toma su tiempo para ir estableciendo elementos y todo eso. Acá es donde garpa, porque claro, como un montón de cuestiones se fueron estableciendo a su tiempo, de manera acompasada y de manera bastante orgánica, no necesitas rápidamente hacer un infodump gigante para establecer un gran giro de trama que sea impresionante y que vos digas, oh, the big reveal, no lo vi venir, oh. Más allá de que hay cosas como lo de Misterio, que sí, nunca lo vimos venir, y no requiero que el desarrollo de los 15 issues previos desemboque en eso. Pero, bueno, ahí está un poco la ventaja, ¿no? La carta blanca que vos obtenés de estar escribiendo un universo nuevo. Pero sí, me parece que hay un montón de estas cuestiones, de lo que decimos de los diálogos, del desarrollo de esto, de lo otro, que se basa en que uno dice, sí, claro, esto coincide perfecto, o incluso se nutre de las cosas que se han venido estableciendo hasta ahora. Y me parece que es perfecto y es recontra orgánico eso como lectura. Y hablando de cosas orgánicas y hablando de Necroprode, como Tommy comentó recién, uno de los elementos... Pará, quiero hacer algo en vivo. Sos por muy favor. bueno haciendo esos momentos de conexión. Porque no puedo creer que. Yo ya sé que vas a hablar del simbionte y de Richard, porque nombraste el Sí. Necroprode y el cosa. Pero no puedo creer cómo hiciste ese pasaje, boludo. Nada. Halago en vivo, porque no entiendo cómo cómo una cabeza funciona así para conectar lo que estamos hablando con el comentario de orgánico, el traje de simbionte, y Necroprode, el pibe Richard, que tiene toda la chance de morirse, y actúa acorde a que se quiere cagar muriendo, como vamos a ver en estos momentos. Así que nada, seguí. Es que, bueno, muchas gracias, Tommy. Es en base a mi superpoder, la ansiedad desmedida que me hace pensar todo el tiempo, un poco las naturalezas de mi trabajo también. Yo soy psicólogo y trabajo de eso, entonces medio que tengo que estar pensando cómo hablar sobre la marcha.
Y muchas gracias. Quizás yo también tengo un Norman Osborn en la cabeza que me dice, dale, dale, pensá, sé creativo, hacé segways con las palabras que estén buenos. Eh, Puede que también eso ocurra, quizás no tanto. Pero muchas gracias, porque sí, efectivamente. Un elemento que me parece que es parte de Se viene gordo, se viene, y que es parte del Necroprode que venimos anticipando y que también es parte de cómo está todo seteado hasta este punto, es que Richard Parker, como el Spider-Man secundario de esta historia, cuyo traje ya está full on simbionte, o sea, tipo, no hay vuelta atrás en relación a esto. En algo que también es muy propio, yo pensaba, no, pobre pibe, lo ves ahí con 16 años hablando con la piba que es re linda, que le tira onda y todo diciéndole, no, bueno, ya me parece que sos como mi novia. Ella le dice, ah, sí, ¿te parece que soy eso? Qué cosa, ¿no? Como tienen ese ida y vuelta muy adolescente, muy encantador, eh, era toda una trampa. Pobre Richard. Richard casi que cae. Hay mujeres rubias cerca tuyo que quieren conocerte. Hay Black Cats solteras en tu área, hace clic aquí. Ey, muchos caeríamos en esa. No quiero juzgarlo. Sí, yo creo que sí, pobre Richard, pero encima no Corte es a que solamente... escena de Star Wars en donde aparece el It's a trap. Sí, a ver, yo creo que muchos caeríamos, depende de cómo esté presentada la trampa, ¿no? Porque si a mí me aparece un pop-up en una página que dice, hay muchas Catwomans en tu zona, yo voy a decir, no, esto es un pop-up. Pero si alguien de confianza me dice, che, ¿sabes que hay muchas Catwomans en tu área cerca de vos? Yo voy a decir, oh, momento, ¿qué? Estoy interesado. Corte A, me robaron la billetera. O más, quién sabe. Pero sí, no es solamente que Richard cae en una trampa que le establece Felicia, sino que esa trampa es entregarlo a los Sinister Six de este lugar, que está con... Va, no son tanto los Sinister Six, es Kingpin, Black Cat Senior, que está en una silla de ruedas después del palazo que se puso antes, Felicia, y un montón de Bullseyes como, digamos, guardaespaldas ahí. No sé si los notaron o qué les pareció. Y por sobre todo, ¿qué creen que va a pasar con el pobre Richard que cayó cualquiera de nosotros, como bien estamos estableciendo, podría haber caído en una cosa de este estilo? Yo me voy a limitar a decir que lastimosamente al momento de estar grabando este episodio ya leímos el issue siguiente. Pero voy a tratar de ir al momento previo al que no sabía qué pasa con la resolución de este punto de la trama y voy a decir que no me esperaba que pase lo que pasó. O sea, ¿me esperaba que pase algo similar? Sí. Me esperaba que vaya por una cuestión de que, nada, haya algún tipo de resolución aún no letal de la cuestión. Pero no pensé que se iba a dar de esa manera y con ese estilo y con ese dibujo y con ese... Pero bueno, lastimosamente no puedo desver lo que ya vi. Pero creo que está de vuelta, muy bien manejado. Vamos a expandirnos en esto en el episodio siguiente, en donde hablemos de los issues 19 y 20. Pero me gustó cómo se llegó hasta este momento, digamos. Esta cuestión de que ellos vienen teniendo una conexión fuerte, que ya tuvieron algún tipo de conversación respecto de lo que a cada uno le pesa del legado de sus respectivas familias y de cómo quieren ser más y de cómo quieren, están también en una etapa del ciclo vital en el que están un poco buscando su identidad, un poco, digamos, encontrando esos grupos que también los ayudan a definirse ellos mismos y las cosas que quieren hacer. Y bueno, claramente ellos dos pegaron onda. Y Richard, bueno, como todo adolescente con un traje de Spider-Man y un poco enamorado barra caliente con la minita, obviamente que iba a salir a su rescate, sobre todo teniendo el ejemplo de su papá, que en Marian, ese momento Harry eh, y... ¿Sí? Marian, lo del traje de Spider-Man es un componente, digamos, anecdótico de otras personas, ¿no? Que no tuyo, pero que te ha pasado, No, por seguramente. supuesto. Yo no tengo dos trajes de Spider-Man en mi cajón para nada. Digo, esas son cosas que a mí no me pasan. Pero sí que además hay una cuestión de seguir el ejemplo del papá, de que en ese momento, en el momento en el que Richard se está mensajeando con Felicia, es el momento en el que MJ y Peter están yendo al avión a recibir al tío Ben y a Harry, y en donde Peter y Harry se van a ir a básicamente salvar el mundo y ver qué onda. Y Richard, que ya se siente bastante en los zapatos de Spider-Man y a partir de ver el ejemplo de su viejo y todas las lecciones de responsabilidad, siente que también es su deber ir si es que sabe que puede hacer algo para ayudar a alguien, sobre todo a alguien que le gusta. Así que me encantó el manejo de esta cuestión.
Yo me río mucho cada vez que veo la viñeta, porque toda la interacción que Hickman es Classic Hickman, de estos pases de comedia que hace entre la inteligencia artificial del traje del simbionte, que es básicamente Peter y Richard, cuando Richard lo trata de convencer, cuando el traje le dice literalmente que es muy peligroso lo que está haciendo, pero siempre me río cuando veo, que debe ser de mis viñetas favoritas ya de todo el run, que así como cuando se mete Richard con el traje hecho invisible al avión y escucha el momento donde Harry le dice a Peter, ah, sí, y ahí es cuando me di cuenta que mi esposa es Misterio, y Peter dice, ¿qué? Y Richard dice, ¿qué? Y el traje también dice, ¿qué? Los tres sorprendidos de la situación de Gwen siendo el Misterio, como estábamos nosotros los lectores cuando lo descubrimos. Siempre me hace reír porque están los tres tarados diciendo que. Y después, este es el momento Disney, donde el personaje que es bueno tiene un pifie, porque siempre fue así, o creo yo que va a ser un momento Disney, donde la Black Cat, que hasta incluso cuando decíamos lo de la verosimilitud, es súper verosímil que la piba que toda su vida estuvo como destinada a reemplazar al padre en los Sinister Six, a hacer cosas moralmente incorrectas, por más que Black Cat no te lo muestren como el tipo, un sanguinario asesino, dueño de mafias, o sea, no sabemos nunca qué extensión de Manhattan y cómo es el control de Manhattan que tiene Black Cat. No sabemos si es un líder de banda donde tiene muchos gatitos que matan gente o que afanan, que afanar sería lo lógico, o es solo un grupo de un solo hombre donde puede robar lo que quiera. O sea, no tenemos idea. Entonces no sabemos cuán villano es el padre de Black. Si es un tremendo hijo de puta tipo Kingpin que mata gente porque sí, o no es tan malo y solo roba gente sin lastimar a nadie, que sigue siendo malo pero no está tan mal, como Kraven, ponele, que es un loco de cazar. Entonces por ahí no es tan grave la idea que tiene esta Black Cat del padre o de su futuro, pero bueno, de la noche a la mañana, por un pibe, no, es muy difícil o muy idealista que creamos que, o muy cliché también, no solo idealista, de que va a abandonar todo eso y todo su futuro y todo el legado que tiene por el pibe este que recién conoce, que tampoco es que interactuaron tanto juntos más allá del telefonito, y que ahora yo soy buena y los voy a traicionar a mi viejo, lo voy a traicionar a Kingpin, me voy a arriesgar a que me maten, todo por el pibe este. O sea, no tiene sentido. Es lo que nosotros por ahí creemos porque estamos acostumbrados a estas situaciones donde el amor todo lo puede y el amor te hace cambiar y bla, bla, bla. Pero me suena que igual así todo este es el golpe bajo de Hickman, el momento Disney, donde el personaje que sabemos que es bueno o que tiene buenas intenciones, hace algo malo, entonces se pone al personaje principal en contra, y viene el momento de redención del personaje que claramente es principal. Así que me parece que va a venir una Black Cat que va a terminar siendo buena chica con Richard. Amén de eso, si bien estoy de acuerdo, porque no está presentado de una forma particularmente villanesca esta versión de Felicia, aunque acaba de ser algo bastante villanesco, me da la sensación para cuando termine este issue, el 18, que, a ver, yo sé que esto no necesariamente tiene que obedecer una estructura de narrativa en 3 actos y todo eso, pero creo que están todos los elementos puestos sobre la mesa para que estemos de cara al tercer acto de la historia. O sea, obviamente esto lo digo desde que nos enteramos lo que decíamos más temprano de Hickman, de que va a escribir hasta el issue 24, que quedan los últimos 6 issues, que sería técnicamente un TPB. Son todos detalles que un poco hacen también a lo que uno como lector ya sabe que las editoriales hacen y a lo que se puede esperar, etc. Entonces eso condiciona en parte, pero me parece que están todas las fichas puestas sobre la mesa para que se vayan destapando varias ollas interesantes. Está toda la cuestión de la guerra de Misterio contra los Sinister Six y Kingpin, llevada adelante por Gwen. Está el hecho de que la familia Parker se supone que está segura, pero bueno, medio que no, porque Richard está capturado, lo cual es otro plot point bastante importante. O sea, Richard Parker cayó en manos de Kingpin, si bien todavía no vimos que le hayan hecho nada terrible.
bueno, no me imagino que dijo, no, gracias, no aceptó su oferta y dio media vuelta y se fue. Y mientras tanto, Peter está con el resucitado Harry, ahora hace poco sin saber que su hijo está ahí. Yo lo único que pensaba mientras terminaba de leer este issue es que lo único que me da un poquito de pena, sabiendo que Hickman estará hasta el issue 24 y que claramente vamos de cara al clímax de esta historia, es que al final nunca vamos a tener mucho lugar. Y está bien, ¿eh? O sea, no se puede tener todo, lo acepto, digo, no lo digo como una queja, sino como bueno, una lástima, otra vez será. De tener un poco más de la familia Parker, de esta versión de la familia Parker con Peter y MJ adultos, teniendo una familia y con todo lo que eso implica. O sea, me hubiera gustado mucho una regular de este Spider-Man, más allá de la cuestión del universo Ultimate, y más allá de la cuestión Hickman y todo eso. No sé. O capaz que simplemente soy un ingenuo. No lo sé. Yo creo que hubiera estado lindo. Es como un poco la deuda, ¿no? Si esto termina así, es como una mezcla de no sé si es nostalgia la palabra, pero esta cosa que podríamos haber tenido tanto y podríamos haber visto tanto y se termina así, pero tengo que supuestamente estar contento por lo que tuvimos y no por lo que no tuvimos, pero al mismo tiempo digo, che, podrían haber eso así. Pero por ahí Hickman nunca hubiera querido hacer ese tipo de historias, ¿no? Entonces por ahí es como, es algo que el lector querría y no. La parte principal, que es el artista que las hace, no hubiera estado tan contento con la idea. Por eso a mí me gustaría que Hickman escribiera 50 números de estos. Sí, a Hickman le gustaría escribir 50 números de estos y no sé, yo no querría que los escribiera si él no quiere. Entonces, me da esa sensación de que si este es efectivamente los últimos números de Hickman en esta serie, hasta incluso yo tengo miedo de que tengamos un leve cierre, quiero creer que no, pero que tengamos un leve cierre con todo el tema de Kingpin y que quede medio abierto porque es algo que se va a dar en el final del evento. Entonces es como que me gustaría que esto sea un buen verdadero cierre. O sea, que esto termine con Kingpin, porque el principal antagonista de la serie desde que empezó, que uno pueda tener el TPB, el hardcover, tener todo el run y que al final de verdad termine y no aparezcan unas palabritas que diga continuará en el evento. Que debería estar más centrado en The Maker, que es el que vuelve después de tanto tiempo, y no en Peter y Kingpin, que lo que yo decía, no sé, no me acuerdo si lo dijimos en el episodio anterior, pero en la macro historia del universo Ultimate, el Kingpin es un personaje súper menor. El Kingpin controla solo Manhattan. El Maker controla el mundo y los generales importantes que tiene The Maker son los que controlan los continentes, no lo que controla Manhattan. Que por un lado para Spider-Man está buenísimo porque lo centra en Nueva York y centra el personaje donde siempre estuvo y donde siempre tiene que estar, en Manhattan, en Nueva York, en Queens, en Jersey como mucho. Entonces lo mantiene en Londres, en un... Venecia. Ah, no, eso es No, otra película, perdón. lo centra a Spider-Man en donde tiene que estar y no lo extiende en demasía. Pero a la escala grande de los eventos de Ultimates es nada, es una hormiga. Entonces es como raro cómo va a ser tratado en el evento donde se va a juntar con los tipos que vienen peleando por el destino del planeta y Peter casi que no pudo pelear ni por el destino de Nueva York. Hizo más cosas Harry que Peter como Spider-Man. Entonces va a estar raro cómo termine y ojalá que termine así, que termine con el Kingpin derrotado, pum, listo, bueno, ahora seguimos con el evento, otra cosa, si es que esto termina, ¿no? Porque ahora descubrimos que el número 24, que es el final, dice continuará y lo seguimos viendo en Ultimate Spider-Man 25 y acá no pasó nada y Hickman sigue y dentro de un par de meses estamos haciendo un episodio en modo fiesta con haciendo ruido y festejando de que Hickman sigue. Y por ahí Chechito también, que no creo, pero Hickman sigue con otro escritor. O estamos diciendo, bueno, con música triste, acá se terminó, este es nuestro último episodio, nos escuchamos en otro programa y adiós Ultimate Spider-Man. Sí, yo coincido con esto de que ojalá que esto siempre se sintió como algo bastante aparte, más allá de todas las implicancias de Maker y Tony Stark siendo el que le da la araña a Peter y el traje Pitotec. Creo que estaría bueno que si esto se va a terminar ahora, se termine, digamos, terminemos esto.
terminemos esto como una historia cerrada. Y que después, si quieren usar a Peter Parker y lo quieren llevar al evento final y lo quieren meter en toda la cuestión interplanetaria y no sé qué, bueno, está bien. Pero me gustaría que si este va a ser el cierre, tengamos un cierre digno de esta historia. Y mismo me gustaría eso, aunque después continúe, no tiene que ser un cierre definitivo, pero sí me gustaría que, digamos, porque no tengo dudas de que este evento va a ser medio un antes y un después, entonces me gustaría que podamos cerrar como toda esta etapa, toda esta parte, sobre todo, Hickman y Checheto no van a estar más después, como para que ellos tengan un cierre de toda la historia que plantearon y que si después volvemos a abrir la puerta, sobre todo si es con otra gente, bueno, que tengan medio un clean slate para seguir adelante a partir de estas bases para el lado que ellos quieran. Y coincido también con lo que decía Alan antes, que creo que estaría bueno y creo que es parte de lo que el público también viene demandando, el tener algún universo en donde Spider-Man ya creció, algún universo donde lo vemos en otro rol, con otras responsabilidades, casado, que no necesariamente tenía que ser con MJ, en este caso lo es, pero sí de poder tener por ahí las dos cosas a la vez, porque me parece que en cuanto a lo que es ventas y números, que es lo que a Marvel también más le importa y le da un indicador de que están haciendo las cosas bien, es que vienen muy bien en ventas. Entonces, bueno, ojalá que continúe y que finalmente podamos seguir adentrándonos en cuestiones que quizás acá, por el número limitado de números antes de este gran evento, no pudimos ver tanto, que es cuestiones más bien familiares y vinculares también individualmente, porque, por ejemplo, a Richard con la pequeña May no lo vemos interactuar hace un montón. Sí aparece, sí tiene apariciones de estar ahí en el campamento en donde están en Utah, diciendo alguna cosa, pero tuvimos un lindo desarrollo de ese vínculo padre-hija en los primeros números y se dejó de lado. Y está bien, porque de vuelta, están pasando tantas cosas que tampoco tenemos que atender todo y tampoco siento que es algo que aporte tanto a esta historia que están contando. Pero quizás en un futuro sí es algo que podemos tener como cuando fue el run de Renew Your Vows, en donde sí había más cuestiones familiares, porque bueno, había momento para hacer ese despliegue. Pero bueno, muchachos, sin mucho más que agregar, la verdad que estoy bastante conforme con esta serie, me viene gustando un montón y nada, tengo muchas ganas de que ya salga el issue 20 para ver cómo sigue y por supuesto a ustedes que están del otro lado les recomendamos que la lean, les recomendamos, ya está el issue 19 como para chusmearlo. Y por supuesto también esperamos que nos dejen en los comentarios de este episodio qué les viene pareciendo a ustedes la serie, si les viene gustando el desarrollo de la misma. Y por supuesto también si están en acuerdo o en desacuerdo con algunas de las cuestiones que comentamos aquí. Yo les agradezco, Alan, Tommy, por siempre estar ahí, por compartir esto acá en el diván. Y nada, gente, nos estaremos escuchando en otro episodio del Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego.